Dios te bendiga en este precioso día. Recibe un abrazo y un saludo de el pastor Edgar Rivera. Y una vez más, gozosos, contentos por la bendición y oportunidad que el Señor nos presta para poder utilizar estos medios y visitar y llegar cada lunes por la mañana y cualquier otro día que vuelvan a usar este video, ¿verdad? O a mirar este video. Y es un privilegio, lo repito una vez más, poder usar estos medios para compartir la palabra de Dios que tanto nos hace hoy en día aumentar nuestra fe, alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Y ese es nuestro fin, esa es nuestra convicción, ¿verdad? De poder compartir una palabra que te va a animar, una palabra que te va a fortalecer o una palabra que te va a empujar hacia caminar hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito que te acerque al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Queremos hablarte sobre un tema corto, precioso, en mi opinión, ¿verdad? Que hemos titulado Pasos de Fe, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra pasos de fe, se me vienen muchas cosas a la mente. ¿Cuántas personas en la Biblia, cuántos hombres de Dios, mujeres de Dios que se atrevieron a creer a Dios, que se atrevieron a seguir a Dios, que se atrevieron a dejar todo por decirle sí a Dios, ¿verdad? Y cómo pudieron avanzar en su caminar, cómo pudieron conquistar, cómo pudieron vencer con miedos, ataduras del pasado, romper con ataduras del pasado, quebrantar maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Conquistaron, pero fueron personas que se atrevieron a dar esos pasos de fe en obediencia a Dios, en obediencia al mandato de Dios, ¿verdad? Siendo guiados por la palabra y sobre todo el Espíritu de Dios. Y la Biblia describe en varias personas, ¿verdad? Que caminaron con Dios y me encantaría mencionar alguno de ellos, muy conocido llamado Enoch, ¿verdad? Que no sabemos mucho de Enoch en la Biblia, pero una de las cosas que sí hace hincapié es que Enoch era un hombre que caminó con Dios, era un hombre que agradó a Dios, ¿verdad? Y es un hombre que Dios se lo llevó, ¿verdad? Porque era un hombre que caminaba con Dios, ¿verdad? También la Biblia describe a otro hombre llamado Noé. También la Biblia nos declara que era un varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios también, ¿verdad? Y la idea, ¿verdad? Del tema de este día, pasos de fe, es animarte, ¿verdad? A que no te detengas en la temporada que te encuentres en tu vida, en el ministerio, en tu edad. Yo no sé, ¿verdad? En qué temporada tú te encuentras. No te detengas, hay que seguir caminando y ir dando un paso a la vez, un paso de fe, creyéndole a Dios, siendo intencional, siendo consistente hacia el propósito de Dios. Hay una escritura que me encanta, me fascina, yo creo que es una de mis favoritas, en el libro del profeta Miqueas, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 8. Y me encanta porque hace una pregunta y dice, oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Y me encanta la respuesta, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué tremendo cuadro podemos mirar en esa escritura del profeta Miqueas, que hace la pregunta, ¿qué pide Dios de ti? Pero también nos da la respuesta y la responsabilidad, hacer justicia, amar a misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Yo creo que ese es un caminar de fe, ese es un paso de fe cuando somos obedientes a su palabra, ¿verdad? Y caminar con Dios no es una actividad de pasos para ciertas personas en cierto rango espiritual o en cierto liderazgo. Dios desea que cada uno de sus hijos den pasos de fe. No importa si eres líder, pastor, ujier, servidor, maestro, adorador, músico en una iglesia, uh, profeta, apóstol, cualquiera que sea tu posición o tu título, evangelista, maestro, pastor, todos tenemos que continuar dando pasos de fe, aunque la tormenta sea fuerte, aunque a veces las cosas no se miren bien, eso es lo que nos hace vencer por medio de la fe, seguir dando pasos de fe. Amén. Y hay una escritura tan preciosa en el libro de Josué, capítulo 3, del versículo 9 en adelante, que quisiera tocar esta escritura porque es una escritura que nos da una enseñanza tan profunda cuando el pueblo de Israel puso atención a la orden, instrucciones de Dios. Dice la Biblia en
Josué 3:9 en adelante. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercados, ahí está la clave, acércate a Dios. Dice, escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Cuando te acercas, hay que estar atentos. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, eteo, heveo, fereceo, jereseo, amoreo y jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomar pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca sobre toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los llevaban en el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esta escritura enseña unos principios tan poderosos, ¿verdad? Cuando estamos atentos a Dios, a seguirle, a dar esos pasos de fe. Desde el versículo 9 que comenzamos a leer, dice, acércate y escucha la palabra de Jehová. Ahí simplemente en ese versículo me puedo detener y estacionarme ahí por una hora. Cuando te acercas, cuando escuchas la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo tan precioso, ¿verdad? Cuando estamos atentos a la Biblia, cómo nos puede hablar de tantas maneras y darnos dirección hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Pero podemos mirar a través de esta porción de la Biblia, ¿verdad? Cómo tenemos que dar pasos de fe. Ese es una mandatorio o responsabilidad de cada creyente, aprender a dar pasos de fe. Amén. La vida del creyente es una vida de constante caminar. Es una vida de seguir avanzando. La Biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. También la Biblia nos dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tenemos que aprender a dar pasos de fe en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro diario, en nuestra diaria vida cotidiana, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas veces que cometemos errores, o hay dos errores, mejor dicho, que puede cometer el creyente cuando da pasos, ¿verdad? A veces son pasos de fe o a veces son pasos erróneos, equivocados, ¿verdad? Y quiero hacer hincapié en esto, ¿verdad? Porque una de las cosas es que damos pasos cuando Él no nos ha dicho. Y eso es algo tan tremendo. Podemos mirar aquí, acércate, escucha la palabra de Dios, la palabra de Jehová, ¿verdad? Y a veces queremos caminar, o a veces queremos dar pasos cuando Dios no nos ha dado la luz verde, por decirlo así. Cuando Dios no nos ha dicho que hagamos algo, ¿verdad? Y el otro error es de quedarnos parados cuando Dios nos ha mandado marchar, ¿verdad? Aún a Moisés le dijo en una ocasión, dile al pueblo que marche, ¿verdad? Y yo creo que cuando las personas se quedan paralizados, cuando saben lo que tienen que hacer, cuando saben la tarea que Dios les ha encomendado, no se mueven por el miedo. Y recuerda que el miedo es un temor que te paraliza y no te deja avanzar en la vida. So, cuidado con esos dos errores. Caminar cuando Dios no nos ha dicho que caminemos, o quedarnos parados cuando Dios nos ha dicho que avancemos, ¿verdad? Y yo creo que cuando caminamos, cuando Dios no nos ha dicho, yo creo que nos rebelamos ante Dios, o estamos ofreciendo fuego extraño. Y simplemente fuego extraño es ofrecer algo que no se te ha encomendado, ¿verdad? Son dos errores que suelen suceder en la vida del creyente. Por eso es tan importante estar conectados a su palabra, tener una vida de oración,
para que demos nuestros pasos de fe firmes, constantes, creyéndole al Señor. Y yo creo que este texto que acabamos de leer tan precioso, ¿verdad? Es un momento que Josué recibe ese mandato de llevar al pueblo, de cruzar al Jordán para comenzar la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí encontramos las enseñanzas de los pasos de fe que necesitamos en nuestra vida. Dios nos ha dado instrucciones para poder conquistar nuestra tierra prometida. Yo no sé cuál es tu tierra prometida. Puede ser un ministerio, puede ser una familia, puede ser un esposo, una esposa, puede ser hijos, puede ser un negocio. Yo no sé, una sanidad, un milagro en tu vida, un rompimiento en tu familia, en tu salud. Yo no sé cuál sea tu tierra prometida. Sin embargo, podemos mirar, uno de los principios tan importantes es poner atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. La Biblia nos dice que no se nos debe de apartar este libro de la ley de nuestra boca, porque en él meditamos de día y de noche para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pongamos atención a la palabra de Dios. Muchas veces damos pasos equivocados porque no ponemos atención a la palabra de Dios, sino a la palabra de un amigo, a la palabra de un familiar. Yo creo que esos pueden ser pasos muy dolorosos que pueden causar dolor en nuestras vidas cuando somos guiados por emociones, somos guiados por personas inconscientes o gente que no está siendo dirigida por Dios y te da una palabra para emocionarte. Cuidado con dar pasos equivocados que no son filtrados por la palabra de Dios. Principio número 2, asegúrate de que Dios vaya delante de ti. A Moisés le dijo en una ocasión: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. El creyente debe seguir a Dios. No, Dios debe seguir el camino del creyente. Así no funcionan las cosas. Muchas veces tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, sin orar, sin pedirle un consejo, quizás a una persona que ya atravesó por ese camino, ya atravesó por esa vereda, y cometemos errores. Pero lo repito, nosotros debemos seguir el camino de Dios, no Dios tiene que seguir el camino del creyente. Acuérdate, la Biblia dice que los caminos de Dios son muy distintos a nuestros caminos. Los caminos del hombre no son como los de Dios. Los caminos de Dios no cambian. Amén. En Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Y principio número 3, tus pasos de fe van a transformar tu fe en acción. Vas a avanzar, vas a conquistar, no te vas a detener, no importando los obstáculos, la oposición, la gente que te quiera desanimar, la crítica. Tu fe se va a transformar en una acción. Esos pasos que des tendrá acción. Amén. Recuerda que la fe sin obras está muerta. La fe sin acción no funciona. Es necesario, lo leímos aquí, que los sacerdotes se mojaran los pies. Y la Biblia nos dice que tú y yo, por medio de la justificación de Jesús, ahora somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero era necesario que los sacerdotes se mojaran los pies. ¿Para qué? Para que comenzaran a ver las maravillas de Dios. Amén. Yo quiero animarte en este día que no te detengas, mójate los pies, por decirlo así. Atrévete a creerle a Dios, vaya a las aguas, vaya a lo desconocido. Muchas veces ir a lo desconocido no es fácil. Amén, pero recordémonos que el poder de Dios se va a manifestar cuando ponemos por obra nuestra fe. Amén, no te detengas, amén. Atrévete a creerle a Dios y mirarás claramente que Dios está contigo. Cuando conoces la verdad de su palabra, cuando eres dirigido por Dios a través de la oración, de la intimidad con Dios, cada paso de fe que tú des te hará avanzar y te hará conquistar. Y por último, atrévete a caminar por un camino nuevo. Eso es lo que quería llegar. No le tengas miedo a lo desconocido. Sal de lo familiar, sal de lo que ya conoces. Puede ser amistades, puede ser un privilegio, puede ser leer más Biblia, puede ser orar más tiempo, puede ser preparar una enseñanza, un sermón. Rétate a ti mismo, atrévete a leer un libro por semana o no sé, 2 libros por mes. Yo no sé tus metas, pero atrévete a hacer algo fuera de lo común.
y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros si solamente nos atrevemos a dar pasos de fe, a caminar por un camino nuevo, atrevernos a mojarnos los pies, a caminar por ese camino de la fe. Amén. Y qué bonita jornada cuando nos atrevemos a caminar en ese camino de la fe. Solamente te aconsejo y te animo, guíate de la palabra de Dios. Asegúrate que Dios está contigo en ese caminar. Atrévete a experimentar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en el don que ha puesto en ti. No te detengas. Cada paso que dé sea un paso firme, sea un paso constante, sea un paso siguiendo a Dios. Recuerda, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino vamos hacia adelante. Aún el apóstol Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Atrévete a creerle a Dios. Oro en este día que esta palabra te anime, te empuje, que encienda tu espíritu a volver a creerle a Dios. No importa si hubo un error ayer, una falla, una falta. Recuerda que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es tiempo de volver a iniciar, es tiempo de creerle a Dios y a dar esos pasos de fe. Dios te bendiga. Ayúdame por favor a compartir este video a través de tu plataforma, de tus redes sociales. Y yo estoy seguro que hay alguien que necesita escuchar esta palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo yo oro, Dios, este día, que cada persona, Señor, que está mirando este video, Señor, se encienda su espíritu, se encienda esa pasión por atreverse a dar pasos de fe y olvidando lo que queda atrás y que se extiendan hacia adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Recibe un fuerte abrazo del pastor y tu servidor Edgar Rivera y hasta la próxima. Bendiciones. Déjame un comentario por ahí si esta palabra ha sido edificación para tu vida o si tienes una petición con toda confianza, escríbenos o podemos comunicarte a través de Messenger por medio privado. Estamos aquí para servirte, estamos aquí a la disposición del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.